Hola, buenas tardes a todos. Este es un nuevo mensaje de vuestro siervo en Mesías, Valentín Núñez Rivero, cuyo título lleva Autorizados para hablar la verdad de Dios. Comencemos con los comentarios. Todas las personas interesadas en saber de Dios, que en su fuero interno tienen el anhelo motivado por razones religiosas y espirituales, son llevadas misteriosamente por el camino de la búsqueda de sentimientos y emociones de inspiración espiritual, más allá de sus propios razonamientos o entendimiento del misterio de la vida, de su sentido y de su destino eterno. Viven y sienten de manera distinta y especial por la sencilla razón de que en el sistema social y humano no puede llenar ese vacío interior que sus almas no alcanzan a comprender o entender a cabalidad. Digamos que es un vacío existencial que las algarrobas de este mundo no pueden llenar y satisfacer su hambre y su sed de espíritu por la verdad y la justicia que debería de caracterizarnos como seres pensantes. No es el eslabón perdido de la filosofía evolucionista o la ciencia mundana, que vive buscándole 3 pies al gato cuando en realidad el gato tiene 4 pies o 4 patas. Bien, porque busca donde no debe y debería encontrarla en el interior de su mente, llenar todas esas insatisfacciones humanas, desechando sus dudas e incrédula manera de razonar, porque su orgullo y prepotencia le han cegado el entendimiento y tiene cauterizada su mente, de tanto negar su verdadera inutilidad, creyendo ser sabio, se convierte en un necio. Muchos tal vez se preguntan qué tiene que ver todo lo dicho hasta aquí ahora con estar autorizados para hablar la verdad de Dios. Cualquier experiencia religiosa o espiritual verdadera, indiscutiblemente, nunca puede estar en contradicción con la voluntad de Dios, su ley y sus mandamientos. Se espera al menos de aquellos que han comenzado ese largo proceso de catarsis, de conversión a la verdad, sigan creciendo en un acertado entendimiento de las exigencias del espíritu de la verdad revelada verdaderamente en las Sagradas Escrituras. El Mesías Yahshua dijo en una ocasión a los que escuchaban sus enseñanzas: cuanto más no dará de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida al Padre. Lucas 11:13. Todos podemos tener del Espíritu Santo de Dios como principio de sabiduría divina, del Padre. Verdaderamente, para poder comenzar a entender las bases de la verdad de Dios, ya que Él, el único Dios verdadero, nos da de su Espíritu. Seguimos, vamos a darle la vuelta a la hoja. No da de su Espíritu por medida, porque la palabra de Dios nos dice igualmente: sed lleno de su Espíritu y no nos embriagamos con el espíritu del actual sistema de cosas de este mundo. Podemos verlo en Efesios 5:18. Quien enseña y cree que el Espíritu Santo de Dios es una persona o un ser espiritual, enseña y cree contrario a la verdad revelada de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es blasfemia, es un blasfemo, y no está capacitado
autorizado para hablar la verdad de Dios. Es un anatema e idólatra, vuelvo a repetir. Ha puesto delante o al lado de a otro Dios, junto al único y verdadero Dios. Ha quebrantado el primer mandamiento de la ley de Dios, de Eloah ad Elohim, Jehová Sebaot, el Dios de los dioses. Visiten ustedes Éxodos 20, del 1 al 6, Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16. De la Biblia textual tomo este texto de Primera de Juan 2:27, que dice así: aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, así como ella os enseña, permaneced en él. Jeremías 33:3 nos dice así: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recibimos una unción del Espíritu de Dios, pero es el poder de Dios, su fuerza transformadora, que nos convierte en siervos veraces de su revelación. Cosas grandes y ocultas que no conocemos, que nos ayudan, nos autorizan para hablar de parte de Dios. Y decía Jesucristo, Yeshua HaShmashiach, conocerás la verdad y ella te hará libre de la esclavitud de una mente sumergida en el espíritu de mentira del actual sistema de cosas, y de adivinación, que es pecado de idolatría, que anda palpando en razonamientos y filosofías huecas y de sibilinas malas intenciones. Son pensamientos y acciones cabalísticos, cabalísticas, babilónicas, del espíritu de mentira y de idolatría. Juan 8, 31 y 32. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo puedo leer en Lucas 9:23, Yeshua habla a todos y punteramente dice a cada uno en particular. Aunque habla a muchos, se dirige a su mente personalmente, a mi mente personalmente. ¿Me sigues? Él me dice: te doy la unción del poder del Espíritu de mi Dios y de mi Padre, para que puedas venir detrás de mí. Donde yo estoy, tú estarás. En ese entonces, Yeshua estaba en tierra de Israel, en Jerusalén. ¿Y a dónde iba? Iba al matadero. ¿Me sigues? Él no iba a ningún club social, grupo religioso, secta o organismo institucional y estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a dar su vida en rescate por muchos. ¿Me sigues? Para esto es el Espíritu de Dios, el poder del Padre, para hablar a otros la verdad de la posible muerte física nuestra por amor a Yeshua. Permitidme que le dé la vuelta a la hoja. Bien, amigos, seguimos. Autorizados para hablar la verdad de Dios. ¿Qué puede significar hablar a otros la verdad sobre nuestra muerte física por amor a Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo? Juan 12:24, de la versión Reina Valera del 60, nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 15, versículo 5 y 16. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí